Hola manada de lobas y lobos, este es un nuevo video de consejos para escritores y aspirantes a escritores y les voy a mostrar un proceso. Saben que publiqué ya 2 libros en Amazon, el primero es Antiguas Festividades, un libro sobre los mitos de Chulú en general, donde hay un homenaje a Lovecraft al principio, o sea, es un relato Lovecraftiano de los mitos de Chulú puro y duro. El segundo es un relato que fue escrito para un libro sobre Clark Gaston Smith. Entonces tiene muchos elementos de la mitología de Clark Gaston Smith, que es La Mora del Silencio. La tercera novela corta, lo mismo que la primera, es una obra donde es bastante fuerte, es algo que no voy a volver a escribir nunca, que se llama El Rumor, donde aparece el Wendigo. O sea, es una versión del Wendigo que se desarrolla en mi país, en base a un montón de noticias horribles que vi y algunos hechos espantosos que tuve que presenciar cuando era policía. Ahora salgamos del primer libro y vayamos a mi segundo libro, Las hadas y otros seres de cuidado. La primera novela corta es Los aeroplanos prehistóricos, es sobre una investigación de un experto, llamémosle, en el tema de las hadas, donde lo contrata el consorte de la reina Isabel II para que descubra qué está pasando con el tema de los contactos con alienígenas en Inglaterra y la relación que tiene con el tema de los contactos con hadas o los encuentros con hadas que están en toda la mitología británica, el folclore británico. El segundo relato, que se llama La Periferia, surge cuando se me ocurre la idea en base a que cuando la pandemia, se acuerdan que la gente estaba encerrada en las ciudades y de golpe empezaron a aparecer animales salvajes caminando por las ciudades vacías, osos, ciervos, incluso delfines en Venecia, o sea, en las calles venecianas, y más o menos se basa en eso y en una especie de eh, pacto que tiene que hacer el personaje con hadas. Después el tercero, que se llama Entre granos de arena, es una novela corta donde lo importante es un viaje de hongos, de psilocibina, algo parecido, porque no es precisamente psilocibina, porque es un hongo que no existe en el mundo real, obviamente, que habían descubierto los olmecas para viajar a otras realidades y el protagonista, digo, seducido por una muchacha que era alumna de su taller literario, le ofrece ese hongo y él viaja a una ciudad llamada La Venta, como la ciudad de los Olmecas, y empiezan a pasarle cosas bastante bravas y entra a descubrir un montón de cuestiones siniestras, de entidades que se mueven entre realidades de los universos que comienzan y se extinguen y comienzan y se extinguen, bla bla bla. Tienen que leerla. Es bastante compleja, pero creo que está divertida. Y el último es un thriller en Londres llamado Los Chicos de las Piedras, donde hay una serie de homicidios bastante singulares, que no son normales, o desapariciones misteriosas en la ciudad, porque en un pasado los romanos masacraron a un pueblo de hadas y a su reina principalmente. Ella se mató cuando la habían capturado porque querían los tesoros de ella. Y hay como una especie de maldición que va transcurriendo de siglo en siglo y un policía con una ayudante tienen que ir investigando el hecho de que un joven de la nobleza fue absorbido por los adoquines de una calle y quedó fusionado con ellos. Y a partir de ahí entran a descubrir cosas bastante siniestras, oscuras, etcétera. Esos son mis 2 libros que están en Amazon. Y mi tercer libro, que va a salir alrededor de julio de 2025, es Las Modelos Muertas. Es una novela. Los primeros libros son antologías. O sea, el primero son 2 novelas cortas y un relato. El segundo son 2 novelas cortas y 2 relatos. Pero este libro es una novela. Y estoy empezando en una fase de la
Cuadragésima corrección. Y les voy a leer un fragmento del principio para que tengan una idea cómo trabajamos los escritores realmente, cómo vamos leyendo y corrigiendo, y cómo escribimos una obra, principalmente cuando tiene un montón de cosas que parecerían desconectadas y tenemos que lograr que conecten. Que lo hace Stephen King cuando... Esto no es Stephen King. Cuando se la lean se van a dar cuenta que no es Stephen King. Le voy a leer el principio que estoy corrigiendo mientras me estoy tomando una cerveza, porque Hemingway decía, hay que escribir borracho y corregir sobrio. Pero en este caso yo estoy escribiendo, ¿vieron el estado intermedio entre me tomé un montón de cerveza, pero no estoy completamente borracho? Bueno, estoy en ese estado. Ahora les voy a leer unos fragmentos de Las modelos muertas. Esto que van a ver acá, capaz que es el definitivo, el principio definitivo, o capaz que no. Hasta julio voy a seguirla corrigiendo. La voy a leer alrededor de 10-15 veces. Pero ya la debo haber leído 40. Y la debo haber corregido 40 veces. Y esto tiene que tener claro lo que escriben. Primero, el que empieza a escribir no se la juega con una novela. Esta novela la escribí después de haber escrito montones de relatos. Tengo otras novelas escritas también, como Social, como Antes y después del fin del mundo, como Mordedor. Tengo un montón de novelas escritas. Les voy a mostrar una lista de trabajos para publicar entre 2024 y 2028, para que tengan una idea del laburo de un escritor. Primero, Antiguas festividades y otros relatos de horror, publicada en agosto de 2023. Esta ya está publicada. Segundo, Las hadas y otros seres de cuidado, a publicar en agosto de 2024. La publiqué al final en octubre, pero es una antología de fantasía oscura, ya está publicada. O sea que esos dos están publicados. Después tengo una antología que se llama Horrores Cósmicos, es una antología de horror cósmico justamente. Están El hombre seco, que es un relato, Los dioses tras las nubes, que es un relato, Las ruinas, que es un relato, Un paseo en bicicleta, que es un relato y fue publicado en Francia y tuvo muy buena aceptación, La muñeca de Marte, que es un relato, La entrevista al director Fujiwara, que es un relato que está casi en la novela corta, Dinosaurios Bonsai, que es una novela corta, y El astronauta muerto, que es un relato. Esta antología va a ir después. O sea, después tengo otra antología de ciencia ficción que se llama En un mundo de olores distintos. Y tiene y integran esta antología, que es de ciencia ficción, uno, En la tierra donde viven los dragones, que es una novela corta que fue publicada en Asimov, Un Boeing 767 cayendo en giros lentos, que es un relato, La ciudad de las polillas, que es un relato, Son como insectos, que es un relato, La atalaya negra, que es una novela corta, Secuela 2 invasiones, que es un relato, El mercado de las sombras, que es un relato, Los juguetes perdidos, que es un relato, y En un mundo de olores distinto, que es una novela corta. Después de ahí vamos a las novelas. Y acá tenemos la próxima publicación en Amazon, y es lo que le voy a leer un fragmento ahora después, que es Las modelos muertas, que es una novela de New Wave. Tiene todos los elementos de New Wave. Tiene un poco de horror, tiene un poco de fantasía más o menos y de ciencia ficción. Después tenemos la segunda, que es Social, El solsticio, que es una novela juvenil que es una mezcla de horror con ciencia ficción. Después tenemos 3, Las hadas de Mabinogion, que es New Wave, y es la continuación de este libro que está publicado en Amazon, que es Las hadas y otros seres de cuidado. O sea, no es la continuación, no continúa ninguna obra, pero es una novela. Le explico. Vieron que en ese libro son todas novelas sobre hadas. Es la temática del libro del que está en Amazon en este momento. Y esto era otro de las obras que iba adentro de ese libro. Pero ¿qué pasa? Cuando la termino me doy cuenta que tenía 60.000 palabras. O sea, es una novela. Entonces la quité de la antología y es una novela que me va a llevar un tiempo corregirla y posiblemente sea
lo que venga después de la antología de ciencia ficción. Después tenemos una novela que estoy escribiendo, que es El Bosque Negro, que es una novela de horror, con elementos sobrenaturales, celtas, bla bla. Después tenemos El 5, es una novela que se llama Cuando la bestia llega, que es New Wave, que es un relato, era un relato originalmente, pero da para una novela. La verdad que a mí me encanta, es una de mis obras favoritas y la voy a transformar en novela. Después tenemos Tulpa 18, que es una novela de ciencia ficción que es complejísima. Y tiene no voy acá a vender de qué se trata porque se desarrolla en Rusia y en parte un poco en Afganistán. Son personajes paralelos que son el personaje es un personaje femenino al estilo tipo Sarah Connor. Es una piba que es hija de un paracaidista ruso, un espetnaz, y que es periodista y escritora y tiene un montón de virtudes y está investigando algo porque ella cae tipo en paracaídas en una situación y está investigando algo sobre una raza paralela a la humana que viene de los sumerios y que tienen como una especie de ciudad oculta dentro de Rusia que ni siquiera los rusos saben que existe. Bueno, después las 7 es Mordedor. Es la obra que me da más satisfacciones. Incluso en mi revista vieron que se llama Mordedor. Los Mordedores yo los creé cuando tenía 19. Me anticipaba un montón de cosas a esta Rusia poderosa a nivel militar, a la caída de la Unión Soviética, a un montón de cosas me anticipé con esta novela, que algún tipo con suerte tiene una versión original que es prácticamente un borrador, porque la Mordedor que voy a reescribir no tiene nada que ver, es muy superior a la cosa que yo escribí hace muchos años. Pero uno de los capítulos, que es un relato que se llama Monstruos, fue el que me hace viajar a Francia, me hace ganador de un premio ese relato. Y me hace incluso partícipe de un montón de cosas, de situaciones raras en Francia, una de las cuales que un oficial, un coronel o un mayor, no me acuerdo, creo que era un coronel de inteligencia francesa, me vino a preguntar por qué yo creía que en una época donde la Unión Soviética se derrumbó, donde Rusia mandaban las mafias, donde creo que ya estaba Yeltsin, que era un viejo borracho degenerado, y Rusia era un mamarracho, era una especie de parodia de lo que había sido la URSS en sus mejores momentos. Él me pregunta, ¿por qué vos creés que Rusia puede volver a ser una especie de nación poderosa a nivel militar? Y yo le di todos mis argumentos en ese momento y él se fue muy satisfecho. Bueno, salgamos de Mordedor. El 8 es un libro que se llama Un fantasma en la máquina de vapor, que lo estoy reescribiendo, pero salió publicado en BEM, en 3 partes, en España. Ven la revista de Barcelona digital, o sea, BEM fue una revista en papel, y después sale como BEM Online, que era una página muy importante. Incluso mi relato Mercado de las Sombras sale finalista del premio Ignotus en otro momento, no ahora que ganan solo mujeres lesbianas el premio. Y esta novela salió en 3 partes y capaz que la pueden encontrar ahí, pero la estoy reescribiendo, la estoy dejando a un lado porque ahora estoy con las modelos muertas. Bueno, después el 9 sería Antes y después del fin del mundo, que es una especie de ficción especulativa donde ustedes vieron una de las obras que se relaciona con este universo persistente de antes y después del fin del mundo. Y es Antiguas Festividades. Antiguas Festividades se desarrolla en este mundo donde hay un fin del mundo, entre comillas, y donde hay todo un reordenamiento en el mundo, en donde el sur empieza a ser importante, donde el norte colapsa con fenómenos sobrenaturales o extraños y la gente poderosa al norte huye hacia el sur y empiezan como a reconstruirse la civilización, bla, bla, bla. El 10 sería Los Pintores del Viento, que es ciencia ficción, que es una novela muy rara que yo escribí hace muchos años sobre un futuro donde hay un nuevo estado evolutivo, hay 2 nuevos estados evolutivos, o sea,
Hay un estado evolutivo que se hacen llamar los pintores, que son gente que pinta en el viento, hace cuadros en el viento. Pero tiene a su vez una civilización muy avanzada en una especie de... En Estados Unidos ellos como que se compran una parte importante de uno de los estados y la compran dándole tecnología a los Estados Unidos, tecnología vanguardista, pero a su vez el servicio secreto de Estados Unidos conspira contra esta gente y utiliza a otro estado evolutivo, a los cuales llaman los lobos, no los lobos de la manada de nosotros, sino como una raza, una especie evolutiva que son como asesinos. Los asesinos seriales están relacionados con ellos y ellos odian naturalmente eh, a nivel antropológico a esta gente y los matan cuando pueden. Y es complejísima, es bastante compleja. Vamos al 11 que es Montevideo, no es Nueva York y mucho menos París, que es Newware, que arrancó como un thriller, pero lo estoy reescribiendo como una obra de ciencia ficción. Y tiene algunas cosas que hicieron que no me la quisieran publicar en Uruguay, porque denunciaba políticos en cosas que yo conozco como, no solo como es policía, sino como una persona vinculada a determinado tipo de gente que estuvieron en medio de un homicidio. Después vamos al 12, que es Lo que danzan en la bruma, que es horror, es una novela de horror, y fue una novela corta que yo publiqué en Axon hace unos cuantos años en Argentina. Capaz que está, creo que Axon, el tipo tiene supuestamente este Carletti tiene las revistas en internet, pero no se pueden bajar porque es un currero. Pero bueno, el problema de él. A mí me curró ciento y pico de dólares de la revista Diaspar, nunca me las pagó. Pero todo bien, que haga su vida, que haga su vida. Y la voy a reescribir porque es una obra muy parecida en cierto aspecto a las moradas del silencio. Tiene ese tipo de estructura porque es una novela corta que yo la escribí justamente paralelamente a las moradas del silencio. Después tenemos como 13 imperios de juguete, que es muy rara, es un sueño que tuve yo, bastante raro, que es el protagonista es un pibe que el padre muere y la madre tiene que laburar 80 horas por día para mantenerlo y para pagarle los estudios, para ayudarlo para que él estudie, y él obviamente le miente a ella porque se mete en un ambiente medio de delincuencia, pero es un pibe muy inteligente, pero en determinado momento entra en un lugar, o sea, raro, y pasa a otra dimensión, y en esa dimensión hay una especie de imperio donde él, hay una guerra, hay varias naciones en guerra, y él cae en una de las naciones donde él se hace pasar por un noble de un pueblo que no existe, y él lo inventa, porque se enamora de la princesa. Es una novela de fantasía rara, media steampunk. Y él utiliza los conocimientos que tiene de nuestra realidad, porque es más o menos una especie de nación medieval, para ayudar a esa nación a derrotar a los enemigos, pero los caga todos a mentira. O sea, el tipo, toda su impronta en esa realidad es mentira tras mentira. Después, el 14 sería Genoma, que se trata, vieron que escribí un cómic llamado Genética Grunge, y la base de ese cómic es Genoma. Y Genoma es un mundo alternativo donde hubo una guerra del genoma, donde la humanidad se enfrentó en una guerra con soldados o unidades de combate creadas por genética, o sea, por ingeniería genética, y casi extermina la humanidad. Al final la humanidad derrota a estas entidades, a estos seres que son creados por una especie de OTAN, de mundo paralelo, y lo que son la especie de soviéticos, y los que son la especie de soviéticos crean como un virus que mata a todas estas cosas que no tienen ADN humano y matan a todos los animales. O sea, es una cagada, pero después ellos negocian con Occidente, con la especie de OTAN, y le suministran comida vegetal
que es la que no es afectada por ese virus, pero a su vez, lo único que ese virus no mata es al ADN humano, o sea, a los humanos. Y empiezan a crear comida en este lado de la realidad, en este lado de Occidente, en ese mundo paralelo, donde podría haber ADN humano en la comida. Bueno, y al final la singularidad, que es un New Wave, que la verdad que no me acuerdo de qué se trata, pero anda por ahí adentro. Todo eso que vieron ahí son libros que voy a publicar. 2 por año. Capaz que si me da para 3 y 3, pero 2 por año, 2 seguros. Más de 2 no. Pero el que va a salir en julio va a ser La Modelos Muerta. Y les voy a leer un fragmento. Me gustaría que ustedes me den su opinión. Primero, La Modelos Muerta. Ciudades, umbral. Están muertas, Walter. Todas. Son espejismos. Son formas que se mueven como autómatas. No son personas. Gabriela ya no existe. Si ella llega a estar entre esas muchachas es un espectro. Solo eso. Es parte de una película de horror. Algo terrorífico que deambula por nuestro mundo como una pesadilla. ¿Viste los videos de los drones? ¿Viste cómo se mueven? Los cuerpos tirados a su alrededor. Donde ellas pisan hay muerte, dijo Tania mientras aceleraba el todoterreno por la carretera solitaria. De un lado estaba el océano azul oscuro y del otro un bosque interminable que se apoyaba en el flanco de una cadena de cerros. De ser así yo estaré tan muerto como ella. Te pido perdón nuevamente por hacer que te arriesgaras al traerme hasta aquí, dijo Walter sin mirarla a los ojos. Ella quitaba la vista constantemente del camino como tratando de convencerlo con su mirada penetrante. Por unos minutos pareció fuera de sí. No obstante, pronto se recompuso y susurró cariñosamente. Me lo pidió Paula como un favor especial y sabes todo lo que ella hizo por mí. Walter apoyó afectuosamente su mano en el hombro de la muchacha. Recordaba la circunstancia cuando su hermana la rescató de un jefe menor del califato, pagando por ella y por el cuerpo de su padre, un piloto serbio cuyo avión fuera derribado en la guerra entre Irán e Israel. ¿Sabes una cosa? Tengo que agradecer tu existencia porque mi hermana no se va a quedar sola cuando yo entre a las ciudades. Sé que la vas a contener. Con mi vida por siempre, dijo la muchacha, mirando a Walter a los ojos y deteniendo el todoterreno. Entonces ahora entiendes por qué yo debo entrar a las ciudades e intentar rescatar a Gabriela, dijo él con una sonrisa triste. Walter se bajó del vehículo. Observó a Tania por última vez, reconociendo su belleza rebelde, su rostro redondo, enmarcado por un pelo corto color fuego, siempre luminoso. Sin embargo, en ese momento parecía negado por sombras sutiles. Ella le sonrió tristemente y dando un rápido giro al volante, se alejó por el mismo camino por el que llegaran. En ese lugar solitario el único sonido que se podía sentir era el del motor del Land Rover que se iba haciendo cada vez más lejano. Menos de 5 minutos después el fragor de las olas del mar cercano, que se estrellaban contra las rocas negras, se superpuso al del todoterreno. El mar, pensó. Este es el mismo mar que circundaba el balneario donde se encontraba Gabriela cuando ocurrió el incidente. Pensó en llamar a Paula antes de ingresar a la primera ciudad. A partir de la frontera que marcaba el puesto de guardia, su smartphone no recibiría señal. Ya me despedí antes de subir al jeep. Si hubiera permitido que Paula me trajera, esto sería aún más difícil de lo que es. Había memorizado el mapa que mostraba el acceso a la primera ciudad. No tenía idea con qué se encontraría. Los últimos datos, recibidos por los servicios de inteligencia del exterior, tenían más de 2 años. Solo sabía que debía recorrer 100 metros por un camino paralelo a la carretera. Este bordeaba la costa, en la que existía una playa solamente frecuentada por pescadores. Después de caminar por el sendero de pedregullo y doblar por un recodo, se detuvo sorprendido. A medio centenar de metros del camino había decenas de esqueletos de cachalotes y pecios de lanchas militares que asomaban desde el agua turbulenta o se desperdigaban sobre la arena gris de la playa. El escenario semejaba una antigua batalla colosal
entre los cetáceos y los navíos humanos en una multiplicación de la confrontación final de la novela de Melville, miles de Moby Dicks atacando una flota de pequeños pequots y arrastrándolos al limbo de esa ribera remota. Sintió un estremecimiento al notar que, dentro de una de las gigantescas osamentas pintadas de rojo cereza, colgaba un esqueleto humano coloreado con la paleta del arco iris. Quizá lo colgaron allí como una forma de advertencia para los foráneos. Debo andar con cuidado, pensó. Caminó hasta el puesto de guardia de las fuerzas internacionales, dejando atrás el colateral cementerio costeño. Se detuvo frente a la pequeña estructura. Era un kiosco de color verde caqui cubierto, curiosamente, con afiches de propagandas de puestos de comida. De la simbología de la ONU apenas quedaba un fragmento de la O bajo la fotografía de una escultural y sonriente muchacha rubia que sostenía una Pepsi. Este RT militar fue abandonado hace bastante, meditó, descubriendo sobre un pequeño mostrador una caja de cartón deslucida con los restos resecos de lo que fuera una hamburguesa. Empezamos mal. Primer puesto de guardia completamente desierto. ¿Quién sabe qué le sucedió a los soldados que lo ocupaban? Tengo que avanzar con cautela. Aproximadamente a 2 kilómetros de donde se encontraba se podían divisar los suburbios de la ciudad, que parecía construida con piezas de Lego. Para llegar a ella debía atravesar un largo trecho de superficie limpia, sin estructuras ni árboles. Al finalizar ese trayecto, se alzaban los rascacielos casi idénticos entre sí, como si los hubieran empotrado en el suelo, golpeándolos con un gigantesco martillo. En otras circunstancias estaría preocupado, lo que veía no era usual. Hasta se podía afirmar que era demasiado organizado para lo que se imaginara antes de atravesar el puesto de guardia. Hay demasiada simetría. Desde aquí parece una ciudad deshabitada. ¿Habrán fallecido todos sus habitantes? Sintió un estremecimiento. Esta era la primera ciudad de las 4 o 5, según el mapa que su hermana dijo que no era definitivo porque todo parecía cambiar en esa zona. Si la gente que vivía en ella había muerto, debía ser por los efectos a largo plazo del arma del califato. Comenzó a caminar y a los pocos minutos notó que lo que de lejos parecía inerte, a medida que él se iba acercando cobraba vida. Aquí y allá había detalles de un entresijo imposible de desencriptar. Luces, carteles de neón, ventanas abiertas y ruido de voces humanas y música. Ya no hay marcha atrás. Media hora después se detuvo en el límite de la ciudad que parecía cortado a cincel. Revisó las correas de su mochila, suspiró y con una sonrisa esperanzada atravesó el umbral de la primera metrópolis del recorrido para llegar junto a Gabriela, la que todos conocían como Gio, una modelo muerta. Bueno, este es el prólogo y después viene el capítulo 1, la ciudad de comidas rápidas habitada por gente que nunca descansa. Esta es la novela que empecé a corregir de vuelta hoy, de vuelta por 40ª vez. Y este es el consejo que le doy a los que escriben o a los escritores. Después que escriben, corrijan. No arranquen con novelas. Yo arranqué con novelas cuando ya había escrito un montón de relatos y los había publicado. Cuando mi obra ya era aceptada y pagada. A mí se me pagó, no ahora porque vieron que ahora están todos de vivos, son unos chupapijos, unos hijos de puta. Pero a mí se me pagó por En la tierra donde viven los dragones, me pagaron muy bien por la novela corta de Salió Asimov, que la seleccionó el gran Domingo Santos, el Pope de toda la literatura hispanoamericana, un tipo increíble, uno de los más grandes escritores hispanos, español obviamente era él, pero aparte un tipo de una humildad, una calidad humana genial, con el cual nos escribíamos. Yo lamenté mucho el fallecimiento de Domingo, la verdad que sí. Después también publiqué en Francia Mercado de la Sombra, obviamente me lo pagaron muy bien, en la revista Galaxy. Después publiqué Un paseo en bicicleta, también me lo pagaron. Me pagaron mucho por genética, o sea, me han pagado por mis trabajos hasta ahora, los últimos 2 años, que están todos listos.
y no me pagaron por La Muralla del Silencio, y no me pagaron por Monstruos, que salió en una antología de una torta de mierda. Pero sí, estas obras, como Muralla del Silencio, yo ya lo saqué en mi libro Antiguas Festividades, y estoy recuperando mi material y vendiéndolo porque obviamente un escritor debe cobrar por su trabajo, porque es un laburo, y es un laburo enorme. Esta novela la empecé a escribir cuando estaba en la casa de mi madre, pasándola como el culo, horrible la estaba pasando, en el apartamentucho de mi madre, donde mi madre se levantaba a las 5 de la mañana y golpeaba, oye, decía, este parásito de mierda, ¿cuándo se va acá? O sea, yo me tuve que ir de mi casa verdadera, la casa de mis abuelos, donde yo me crié, por un tema legal en su momento, y después volví a mi casa, la recuperé, gracias a Nazarena. Y yo me acuerdo que en un momento yo estaba pasando muy mal lo de mi madre, tenía hambre, estaba horrible, pero estaba escribiendo en las modelos muertas. Lo que me salvaba era escribir, me salvaba de volarme la cabeza. Tenía una pistola con 2 cargadores de 7 balas cada uno. Y los miraba con cariño. Pero escribir me salvaba. Por eso le digo a los que tienen depresión, a los que están pasando un mal momento, escriban o lean. Salgan de su mundo de mierda, escapen por un rato. Es lo bueno que tiene. Por eso está tan caliente con todo el LGBT de mierda que están destruyendo todos nuestros libros, nuestras series, nuestras películas. Por eso nuestros juegos, los odio por eso. Porque están quitándole la posibilidad a la gente que tiene depresión, que tiene un montón de problemas de escaparse hacia esos lugares. Escapen, lean o escriban. Las dos cosas son buenas. Cuando estaba escribiendo las modelos muertas, me acuerdo que un día a las 8 de la mañana me golpean y estaba Nazarena en la puerta, hermosa, con su vestido, y tenía el auto parado en la vereda, o sea, parado en la calle frente a lo de mi madre. Mi madre se había ido, por suerte, y me dijo, venimos a dar una vuelta. Entonces subimos al Fiat Uno que tenía ella en ese momento y me llevó hasta la playa del Cerro. Yo ahí estaba viendo un barrio Casabón el Cerro, un lugar muy lindo la playa del Cerro. Entonces paró el auto en el pasto donde se veía el mar y sacó unos capuchinos que había comprado McDonald's y unos bizcochos calentitos y humeantes y me dijo, vamos a comer unos bizcochos. No saben la felicidad que sentí en ese momento con una mujer más linda del mundo, que yo la adoraba y la sigo adorando y amando obviamente, y sigue siendo la mujer más linda del mundo para mí. Nadie va a poder competir nunca con ella. Habiendo pasado hambre 2 días que no había comido casi nada, tomándome un capuchino, el olor de los bizcochos calientes. Y eso lo transmití en esta novela. Esa parte la transmití en esta novela con los dos protagonistas de esta novela. Bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido a los aspirantes y a los escritores, e incluso a los que tienen un bloqueo también, que es importante que luchen contra el bloqueo usando todas las herramientas posibles. Yo tuve bloqueo de 3 años, pero me recuperé, se van a recuperar. Si tienen bloqueo, se van a recuperar, no se preocupen. Ahora sí, den me gusta, compartan, comenten, compren mi libro, ahí van a encontrar mucho de mi vida personal que está aplicada a los personajes y a las situaciones. Van a encontrar unas cuantas cosas. Y en esta novela en particular, cuando salga publicada en julio del año que viene, van a encontrar muchísimo de mis experiencias personales. Porque un escritor, para crear una obra que trascienda o que impacte o que deje algo importante, tiene que transmitir sus experiencias personales, porque de esa manera la hace más auténtica. Ahora sí, 12 años.